Soy un pequeño milagro, una página en blanco, un camino sin explorar. Quiero ser el futuro del mundo, pero también soy presente. Soy ahora y mañana. Soy uno solo y todos a la vez. Porque soy lo que otros me darán, lo que otros me enseñarán, lo que otros me inspirarán, lo que haré yo por los demás. Descúbreme la grandeza de las pequeñas cosas. Revélame todos los colores, diferentes paisajes, realidades. Enséñame a respetarlas, a valorarlas y a celebrarlas. Acompáñame, dame las palabras, ajústame las alas, pon motor a mi barca. Muéstrame que los límites se pueden traspasar. Invítame a no acomodarme, a anticiparme y a no tener miedo a transformar el mundo. Quiero ser mano que acoge, que cuida, que arropa, que acaricia, que mueve, que guía. Quiero empeñarme a llegar más lejos, a subir más alto, en volar más libre y en pisar más firme. Crecer a ritmo constante o inconstante, pero crecer, siempre crecer. Y es que algún día seré yo quien espere y guíe a los que vendrán tras de mí, porque soy aprendizaje continuo, porque soy movimiento infinito. SM, la educación nos mueve.
Muy buenas tardes. Hoy día, jueves 3 de septiembre, les doy la bienvenida a esta reunión que tiene por objeto presentar la nueva versión, ya esta vez enteramente electrónica, de nuestro el Departamento de Consultas Idiomáticas, a cargo de doña Jimena Lavín, y cuyo responsable académico que va a ser dirigido por el secretario de la Academia, el lingüista don Guillermo Soto Vergara. Quisiera darles la más cordial bienvenida a Francisco Tepper, a Rocío Rosales, a Alfredo Matus, director honorario de nuestra academia, a Jimena Lavín, responsable académica de este servicio, todos los cuales estarán participando en esta reunión. También quisiera dar una entusiasta bienvenida a todos los que nos siguen en redes sociales. Acabamos de pasar los 4.000 seguidores en Twitter. Espero que algunos de ustedes nos estén mirando o nos vean en las grabaciones de esto en el futuro. Y quisiera saludar muy especialmente a la editorial S&M, con la cual hemos tenido una alianza muy fructífera durante hace ya 10 años en torno a la publicación de diccionarios y al mismo tiempo en torno a este servicio de la Academia Responde. Este servicio fue, como quien dice, un hijo espiritual de don Alfredo Matus Olivier, nuestro director honorario, y una autoridad en el lenguaje con quien yo estaré conversando un poco más tarde en este programa. Vamos a conversar de un tema que está presente en todas las redes sociales y en la inquietud de todos los chilenos en los medios, que es el uso de los extranjerismos. Entonces, sin más, porque van a ver mi cara un rato largo durante este programa, sin más, yo los dejo con la bienvenida que les va a dar Francisco Tepper. Hasta un ratito más. Hola, muy buenas tardes a todos los que están conectándose en estos momentos. Estamos muy contentos de estar con ustedes, aunque sea de esta manera, virtualmente. Les cuento que SM, como organización cultural y educativa, tiene la obligación de manifestarse activamente en los debates y dinámicas que con frecuencia se presentan en torno al buen uso de nuestro lenguaje. También respecto del idioma y, naturalmente, su evolución constante al amparo de los contextos socioculturales. Por esta razón, con motivo del bicentenario en nuestro país, hace ya 10 años desarrollamos una estupenda alianza con la Academia Chilena de la Lengua, cuyo objetivo es realizar aportes concretos a la comunidad en materia de desarrollo y formación idiomática. Este fue el escenario entonces para la publicación de 2 diccionarios escolares del español que hablamos los chilenos, y también para un proyecto de certificación permanente por parte de la Academia de toda nuestra línea de textos de lenguaje que hoy día están en el sistema educativo chileno. Hoy, en el marco de esta permanente colaboración entre la Academia y SM, es especialmente importante para nosotros el relanzamiento del Departamento de Consultas Idiomáticas, que hemos llamado la Academia Responde. Este es un servicio práctico, funcional, pensado para resolver las dudas léxicas esenciales que se presentan cada día en distintas partes, en los colegios, en la universidad, en las oficinas, en fin, mucha gente. Este servicio entonces, que ha tenido una gran aceptación y demanda, tiene la particularidad que, al igual que nuestros diccionarios, atiende las normas del español que hablamos nosotros los chilenos.
Lo que considera entonces chilenismo y también toma conciencia, ¿no es verdad?, de los extranjerismos que utilizamos los chilenos. Cumplía entonces su primera década de este departamento. Hoy relanzamos el servicio totalmente actualizado al nuevo contexto y a las nuevas tecnologías contemporáneas de fundamentalmente la comunicación digital. De esta manera lo queremos hacer más eficiente, más moderno, más rápido y más entretenido. Contaremos entonces con la presencia de la señora Adriana Valdés, que es la directora de la Academia Chilena de la Lengua, y con don Alfredo Matus, director honorario de la Academia, quien tendrán una conversación sobre el hablar en chileno. Esta conversación será moderada por una asesora pedagógica de SM, la señora Rocío Rosales. Y al final de este encuentro y de esta conversación, doña Jimena Lavín, responsable académica de este departamento de consulta, nos presentará el nuevo departamento y sus cambios más importantes. Espero que disfruten este encuentro y los dejo entonces con Rocío Rosales. Gracias. Muy buenas tardes. Quisiera dar la más cordial de las bienvenidas a todos y a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Un día bastante especial donde a través de Ediciones SM queremos compartir un tema que es relevante pensando en que nosotros como chilenos hace tiempo ya que hemos ido incorporando palabras nuestras y que nuestro diccionario particularmente de la editorial ha recogido y que nos permite a todos nosotros poder comprender cómo hablamos los chilenos. Pero en estos tiempos tan particulares, la conversación que queremos llevar a cabo el día de hoy es justamente cómo hablamos o el habla chilena en tiempos de pandemia. ¿Ah? Hay muchas palabras que el día de hoy han surgido producto de este tiempo, donde las personas se han encontrado, digamos, en sus casas, donde palabras como el mismo virus, coronavirus, ha generado corona crisis, cuarentena, cuarentenear, donde hablamos de estos espacios de Zoom para zumbear, para celebrar cumpleaños, un cumpleaños. Son palabras que el día de hoy nos llaman profundamente la atención. Y qué mejor que hablar de esta temática. Para eso hemos invitado a dos personas destacadas el día de hoy. Primero, presentarles a doña Adriana Valdés, que probablemente para muchos de ustedes es muy conocida. Ella es directora actualmente de la Academia Chilena de la Lengua y presidenta del Instituto de Chile, destacada ensayista y crítica, tanto literaria como de artes visuales. Fue galardonada con el premio municipal, solo para recordar algunos de los premios, ¿cierto?, de literatura en categoría ensayo el año 2018 por su obra Redefinir lo humano, las humanidades en el siglo XXI, un tema muy interesante. Y también nos acompaña para hablar de cómo hablamos los chilenos en tiempos de pandemia, don Alfredo Matus, director honorario de la Academia Chilena de la Lengua. Fue director de la Academia entre el año 1995 y 2018. Es profesor emérito de la Universidad de Chile, destacado especialista en lingüística hispánica. Actualmente dirige el proyecto Diccionario Fraseológico Panhispánico de la Asociación de la Academia de la Lengua Española. Así que quiero darles la palabra a ellos, que yo creo que pueden hacer un tremendo aporte y una tremenda introducción en este tema que el día de hoy nos convoca. Cedo la palabra a doña Adriana Valdés. Muy buenas tardes, Rocío, y muy buenas tardes a todos los que están escuchando esta conversación. Nos vamos a dividir un poco los papeles, el interlocutor don Alfredo Matus, director honorario de la Academia, y yo. Me da la impresión de las conversaciones que tuvimos hace unos momentos y de siempre, que mi papel ahora es más el de ser como una especie de antena que detecta
los fenómenos que están sucediendo a nuestro alrededor con el lenguaje en relación con los extranjerismos y con los neologismos que se están produciendo ahora en esta particular situación a la que Rocío recién hacía referencia. Y que el papel de don Alfredo Matus, en consonancia con su conocimiento, con su trabajo larguísimo en torno a el marco de reflexión sobre nuestra lengua, va a venir a completar lo que yo pueda decir que, como digo, es una antena que detecta esto que tú te estabas diciendo respecto de los cambios en el lenguaje. Efectivamente, el lenguaje nuestro tiene una capacidad de cambio verdaderamente impresionante y una capacidad de juego, no solo en el sentido de lo lúdico, sino que también en el sentido del movimiento del lenguaje, para armar y rearmar nuevos términos, etc. Entonces, nos resulta muy interesante observar esto. Y otra cosa, y observarlo, yo voy a observarlo, elegir mirarlo desde las redes sociales, en las que nosotros estamos actuando muchísimo ahora. Les cuento a todos los que están oyendo que nuestra academia desde hace un tiempo está no solo en Twitter, sino que en Facebook, en Instagram, en otras redes sociales, que tenemos una página electrónica donde encuentran la huella de todas nuestras actividades desde hace ya un tiempo. En fin, estamos en ese mundo. ¿Y qué es lo que yo estoy percibiendo en ese mundo como antigua tuitera? Hoy día parece que estaba de aniversario con Twitter, hacía 8 años que estoy en Twitter. Y entonces, ¿qué es lo que se ve ahí? Se ve una especie de avidez de las mismas personas, que son, como tú dices, personas que no son profesores, que no son lingüistas, y sin embargo tienen un interés apasionado en el habla de Chile. Y están criticando muchas veces, por ejemplo, el uso de excesivos anglicismos. Y me preguntan a mí, porque saben que soy directora de la academia, aparte de ser Adriana Valdés Ocho. Aparte de eso, me preguntan, bueno, ¿y qué hacemos? Y yo recuerdo las lecciones de don Alfredo y digo, bueno, la academia no es policía, y si fuera policía no nos iría muy bien, digamos. Sino lo que tenemos que hacer es entender y sugerir muy buenas alternativas. Y ese sugerir muy buenas alternativas y utilizar mucho mejor el lenguaje, darle las posibilidades a las personas, esa creo que es una función muy práctica de nuestra academia. Pienso que el diccionario que ustedes editaron tiene ese objeto. Y también recuerdo otras obras editadas por la academia a propósito del habla chilena, como el Diccionario del Uso del Español de Chile, que nos permite poner en vitrina todas las semanas una palabra en especial, como por ejemplo dos que han tenido gran éxito, nanay, una, y la otra alcachofazo. Esas cosas nos permiten, digamos, recoger, tal como ustedes dicen, han recogido carretear, han recogido muchas cosas que los jóvenes usan. Bueno, desde el DUEC se han recogido también muchas expresiones que tienen un valor enorme. Primero, el retratar un poco la manera de ser lingüística acá en Chile, y por otro lado recuperar para la memoria activa y para el uso lo que todo el mundo entiende cuando se le habla, pero que está como en un inconsciente lingüístico. Y en ese inconsciente lingüístico es el que goza cuando lee, por ejemplo,
las décimas de Violeta Parra, porque ahí hay una cantidad de movimiento mental y de ideas, de expresiones, de sentimientos que nos traen toda la historia de Chile en distintas capas. Ahora, yendo brevemente a nuestro tema, ustedes nos habían propuesto una serie de palabras, yo también propongo otras. Por ejemplo, y sacándolos del mismo Twitter reciente, me dice, ¿y qué hago con mutear? ¿Qué hago con mutear? Bueno, silencia, ¿verdad? Si hay que hacer con mutear, hay que silenciar. Y muchas otras cosas que se van viendo. El backup, por ejemplo, es simplemente un respaldo. Y van a entender exactamente igual. Y solo se usa backup un poco por pereza y porque, como dice siempre nuestra académica de número, Patricia Stambul, puede dar un cierto dejo extranjero que le viene bien a la cientifiquería, pero no es algo que realmente sea necesario, porque hay castellano. Hay otras cosas en las que no necesariamente hay castellano. Y eso es cuando, por ejemplo, ciertos términos de la tecnología es una tecnología generada en países de habla inglesa y por lo tanto algunas palabras antes de encontrar traducción simplemente tienen ese nombre en inglés. Y queda, por ejemplo, el caso de troll. Es muy difícil. Troll es una especie de pequeño malhechor de las redes, persona que se dedica a molestar a otras. Es bien difícil encontrar en castellano esto porque troll en inglés se refiere a una especie de duende maligno que los niños lo conocen en inglés. Entonces ha pasado tal cual. O sea, no todas las palabras tienen un equivalente, pero muchas palabras sí la tienen. Yo parece que me he pasado de mi tiempo y quisiera cederle la palabra a don Alfredo para que luego pudiéramos los dos conversar. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, claro, el título de esta intervención nuestra es el habla chilena en tiempos de pandemia. Y hemos seleccionado conjuntamente con SM dos temas que son bastante importantes, anglicismos y el habla de la pandemia propiamente tal. Realmente estamos en un campo fascinante para la historia de las lenguas y en particular de nuestra lengua española. Estos dos temas nos muestran el cambio, el movimiento de la lengua. Las lenguas no están muertas, las lenguas muertas sabemos cuáles son, que ya no están en la boca de ningún hablante, en ninguna sociedad. Pero el español es una lengua vivísima en una gran comunidad. Y una lengua viva es un sujeto de cambio permanente. Nunca está estática, se está moviendo, está cambiando permanentemente. Y aquí tenemos dos indicadores del cambio en este momento, los anglicismos y el habla de la pandemia. En cuanto a los anglicismos, bueno, no podemos hablar de anglicismos en tiempo de pandemia, porque los anglicismos han estado en todos los tiempos, ¿no es cierto?, en nuestra realidad. Y no es que haya anglicismos específicos de la pandemia, algunos los hay, por supuesto. Pero en general el tema del anglicismo, ¿cómo lo enfocamos en nuestra Academia de la Lengua? Las academias son como las lenguas mismas. Ellas no discriminan, no son sexistas, no son racistas, ni antirreligiosas, ni nada. Son entidades neutras, que más bien funcionan como espejo y termómetro de la sociedad.
reflejan las pulsiones de la sociedad. Por tanto, las lenguas no discriminan, es la sociedad la que discrimina. En la sociedad hay racismo, hay sexismo, hay prejuicios religiosos, etc. Una manifestación del racismo es el anti-extranjerismo. O sea, todo lo extranjero es malo, lo que significa que el otro es malo en sí mismo, al que yo enfrento, es perverso. Nuestra academia y las academias en general están en las antípodas de esta interpretación. Obtuvimos como academias el Premio Príncipe de Asturias a la concordia, que es todo lo contrario a la discriminación. El extranjerismo, los préstamos de lenguas extranjeras, en este caso el anglicismo, no es bueno ni malo en sí mismo. Se produce por el contacto entre mi lengua y las demás lenguas, por razones culturales, políticas, sociales, etc. No existe grupo humano, no existe pueblo que en su historia no haya tenido que tomar contacto con otros pueblos. El aislamiento es casi excepcional, tal vez algunos pueblos del Amazonas, pero la mayor parte de los pueblos en su historia han estado en contacto con otros pueblos. Contacto de pueblos es contacto de culturas y por tanto de lenguas, con las consecuencias que de ellos se derivan. Transferencia de pautas culturales de uno a otro, patrones culturales y por tanto de fenómenos lingüísticos, palabras, estructuras gramaticales, sonidos, lo que algunos llaman mezcla de lenguas. Así como no creemos en la pureza racial, no creemos en la pureza lingüística. Y es por eso que estamos en contra del tradicional purismo, el casticismo que se llamaba antes. Sea castizo. ¿Dónde está lo castizo? ¿Dónde está lo puro en la historia de una lengua? Aquí es donde viene el prejuicio. Todo lo extranjero es intrínsecamente malo. No existen lenguas puras. Todas han experimentado el contacto racial y lingüístico, el mestizaje, así como no hay razas puras. El español es latín, enriquecido por los contactos con el vasco, el ibérico, el germánico, el árabe, casi 8 siglos, el italiano, el francés. No es puro, por tanto, y no puede ser puro, como ninguna lengua lo es. Y hoy día el fuerte y sostenido contacto con el inglés, ¿cierto? De donde la gran cantidad de anglicismos que hoy se empeñan por imponerse, reflejo, claro está, de la avasalladora cultura anglosajona que hoy domina en el mundo y que genera una suerte de apocamiento, complejo de inferioridad de nuestra cultura, una falta de personalidad y asertividad en las relaciones. Como lo han dicho los directores, efectivamente, la chutiquería de vestirse con el anglicismo. Eso refleja una inseguridad tremenda, cultural. Somos menos, tenemos que vestirnos con el inglés. No nos basta el español cuando es riquísimo y podemos decirlo todo en español, todo. Por eso, no al purismo. Es nuestra actitud actual. Los contactos de las lenguas españolas con otras lenguas la han enriquecido, la han hecho variopinta, cromática a lo largo de su historia. Las academias no persiguen el extranjerismo. Antiguamente sí, por cierto, pero estamos muy lejos. Quedaron en el pasado justamente estas guerras contra el extranjerismo y contra el anglicismo y el galicismo, etc. Las academias no persiguen el extranjerismo por razones de pureza del idioma. Casticismo, ¿cuál es ese español casto y puro? No existió en ninguna parte, en ninguna época. Bueno, pero en una lengua de tan larga y dilatada trayectoria, destacada trayectoria, brillante trayectoria histórica como el español, recuérdese solamente la deslumbrante literatura española e hispanoamericana.
Nuestra lengua tiene un poderoso talante fraguado a través de los siglos, que por lo mismo ha merecido su cultivo planificado desde Alfonso X. A esto nos dedicamos las academias, al cultivo planificado de la lengua, porque consideramos que es un tesoro, que es un bien importantísimo, un bien importantísimo de nuestra cultura, un tesoro heredado justamente de nuestras generaciones anteriores. Por lo mismo, hacemos un cultivo planificado. El español tiene una fisonomía, por eso el idios del idioma es un idioma. El idios en griego es lo propio, lo propio. Tenemos algo propio en nuestro idioma, un idios, y no queremos desconfigurarlo, que no deseamos que se desconfigure, que pierda ese perfil histórico y que lo hace reconocido en el Concierto de las Naciones, producto de la intensa y violenta presión del anglicismo. Las academias deseamos que el español siga siendo español, con su rostro, producto de siglos. No queremos que se desarme, se desconfigure, se desarticule y caiga en obsolescencia, ni mucho menos se muera. Estos son temas fundamentales en la historia de la lengua, la obsolescencia lingüística y la mortandad lingüística. Hay muchas lenguas que han muerto y siguen muriendo año a año. Las 6.000 lenguas del mundo actualmente, aproximadamente. Bueno, en 50 años más se van a reducir a lo mejor a 4.000. Esa es la historia de las lenguas. Y caen en obsolescencia y en mortandad. Así muere una lengua, justamente. El ejemplo claro, podemos dar muchos ejemplos, el sefardí de Rumania, que fue interferido por todas las lenguas que lo rodeaban. Y llegó un momento en que ya el sefardí dejó de ser sefardí, dejó de ser esa lengua con esa fisonomía, con ese idios. Era una mezcla, ¿no es cierto?, de lengua, y por lo tanto murió. Ese sefardí, no digo la lengua sefardita en general, sino que me refiero como ejemplo al sefardita de Rumania. No somos dique las academias, sino conductores de las aguas. Somos pedagógicos, que eso es justamente, pedagogos, que eso es justamente, ¿no es cierto?, la agogía para los griegos, la conducción, somos conductores, y en ese sentido nos sentimos educadores y no censores del idioma. Somos guías, orientadores, no somos dique, no estamos aquí para poner cortapisas al cambio. ¿Cuál es entonces la política de nuestra academia respecto de los anglicismos? Bienvenidos sean cuando enriquecen nuestra lengua, cuando los necesitamos, pero guerra al anglicismo superfluo, para el que disponemos de muchas palabras y estructuras en el español. Si los necesitamos, los adoptamos, adopción lingüística, pero si por su silueta formal resultan extraños esos anglicismos crudos, como whisky, por ejemplo, tiene una silueta nada española, y como por ejemplo ahora, ¿no es cierto?, este famoso webinar. Entonces, si por su silueta española rompen el perfil, el talante, la fisonomía del castellano, bueno, por supuesto que si los necesitamos, tenemos que adaptarlos. Una cosa es adopción lingüística y otra cosa adaptación. Algunos no lo necesitan, son fáciles de adaptar, como tablet. ¿Por qué decir tablet? Si tenemos tableta, inmediato. ¿Sí? Pero, ¿qué hacemos con breaking news que hoy circula en algún canal de televisión? Breaking news. Primero, no lo necesitamos, porque no recubre ningún vacío léxico en nuestra lengua. Disponemos de noticias recientes, noticias de último minuto, noticias frescas, etc. Y segundo, si lo necesitáramos, ese anglicismo crudo, tendríamos que adaptarlo. Y sería muy difícil. Choca a nuestra vista, como alguna vez
chocó la palabra whisky. Una fisonomía extraña al español y además una estructura gramatical ajena a nuestro sistema morfosintáctico. Ese gerundio inglés breaking, eso corresponde a otra gramática, breaking news. Lo mismo sucede con coffee break, Wi-Fi. Bueno, en Chile decimos Wi-Fi y está mal, porque en España le dicen Wi-Fi. Eso está mucho mejor adaptado, Wi-Fi. Otra cosa son los calcos, como trabajólico, que no es anglicismo propiamente, sino que solamente de significado, y que está calcado de la palabra workaholic. Vemos circular esto todos los días. El pic de la pandemia será en junio. No había personas viviendo en esta casa, pero ese es un anglicismo, digamos, semántico gramatical. No es el uso del gerundio nuestro. Se produjo un cambio dramático en el clima. Es un anglicismo, claro, dramático, a pesar que es una palabra de origen latino, griego, greco-latino. Sin embargo, es un anglicismo semántico. O sea, el contenido, ahí está mal empleado. Se produjo un cambio dramático en el clima. Hoy amaneció despejado. ¿Cómo hace cambio dramático en español eso? Para nosotros el dramático es lo propio del drama. Al contrario, es una noticia muy bien recibida. Cambió el clima para bien. Hoy amaneció completamente despejado. Se produjo un cambio dramático. ¿Qué es eso? Ese es un anglicismo. Ignacia Antonia, la TikToker más famosa de Chile, un anglicismo crudo. El Teatro Amil lanzó obras completas a través de streaming, un anglicismo crudo. O una misa vía streaming, como hoy día circula. Anglicismos, ¿no es cierto?, crudos. Bueno, hay muchos anglicismos crudos entre la lista que nos mandó justamente SM. Algunos de ellos ya están circulando hace mucho tiempo. Como abstract, eso ya no es cosa de última hora. Pero ya back office, backup, attachment, brainstorming, break, ya hablamos de él, brief, call center, checking, el conference call, coworking, establishment, ese es antiguo, feedback, eso es antiquísimo, freelance también es antiguo, full time es antiguo, o sea, no tienen el mismo estatus que los otros que son recientes, fake news, spoiler, baby shower se está usando, es de última hora, es una ciutiquería increíble, ¿no es cierto? Esas reuniones en que se encuentran amigos para justamente entregarles regalos al nonato todavía. Kit de aseo circula mucho. Delivery, es otra ciutiquería que circula mucho. ¿Qué es eso de delivery? Bueno, banners, el learning, hacker, intranet, hackers ya circula, troll, al que se refirió, ¿no es cierto?, nuestra directora, cookies, link, podcast, phishing, etc. Bueno, con esto termina mi intervención sobre el anglicismo. Don Alfredo, yo tengo una palabra, dado que usted ha nombrado muchos, digamos, conceptos que se usan el día de hoy, ¿no cree usted que será que los chilenos de repente no encuentran la palabra más adecuada para poder hacer el cambio? No la conocen y es mucho más fácil utilizar algo que ya como que se masifica cuando se utiliza a través de las redes, a través de Instagram, etcétera, valga la redundancia de las palabras que usted mencionó. ¿No será que el chileno no encuentra la palabra adecuada para hacer este cambio y sigue, digamos, utilizando este recurso que ya es como más común? Dos cosas. En primer lugar, no encuentra la palabra adecuada por flojera mental. Eso en primer lugar. Entonces, y eso es importante para la educación. Todos tenemos un léxico disponible que no está activo,
pero ese léxico disponible se va incrementando en los niveles educativos desde la enseñanza básica. Ahí la importancia, se habla tanto de pobreza de vocabulario. Bueno, hay que enseñar mucho vocabulario, no solo el vocabulario que se usa día a día, sino el que debemos tener en nuestra mente, es un tema cognitivo, disponible para que cuando se diga esa palabra la reconozcamos y entendamos, ¿no es cierto? Eso por una parte. O sea, en primer lugar, no encuentran la palabra por flojera mental. Y a lo mejor porque efectivamente no tienen un léxico disponible, un léxico a su disposición para en este momento usarlo. Entonces, recorrer su tesoro, ¿no es cierto?, su tesoro cognitivo y buscar qué es la palabra que necesito para esto que voy a decir en este momento. Eso por una parte. Y por otra parte, si realmente hay un vacío léxico o estructural en nuestra lengua para alguna, digamos, para alguna situación que yo quiera denominar y no me viene la palabra, y es porque no existe en español, eso bienvenido sea, ahí sí que aplaudimos. Úselo, por supuesto, si lo necesitamos. Es lo que pasó en la famosa anécdota ¿no es cierto?, de este futbolista, ¿cómo se llamaba? El que echó a andar la palabra chispeza. ¿Cómo era? Medel, ¿cierto? Chispeza. Eso lo inventó él, es un neologismo. Porque en su mente en ese momento necesitaba referirse a la condición de tener chispa, una persona, la condición de tener chispa. Y no hay en español, si usted recorre el diccionario, no hay una palabra que justamente denomine ese concepto, la condición de tener chispa. Esta persona tiene esa condición de tener mucha chispa. ¿Cómo lo llamo? Bueno, a Medel, que no es lingüista ni mucho menos, le viene inmediatamente el neologismo chispeza. Y está circulando bastante, hay que decirlo. Así que así le respondo a esa pregunta. Muchas gracias. Quisiera también decirles, Rocío, en torno a una palabra que ha circulado bastante por acá, sin que la hayamos abordado, que es la palabra webinar. La palabra webinar es en Chile particularmente odiosa, porque si bien se está usando en toda América Latina, y es verdad que se ha usado aquí el cruce con el garabato común es tan fuerte que cuando la gente pone en Twitter webinar tal cosa, yo pongo después seminario en línea. O es que van a webinar, o es que van a webinar. Porque realmente el cruce aquí en un país en que la cosa, la cuestión y la ¿no? Es lo que se dice constantemente, no puede suceder. Y no cuesta nada hablar de un seminario en línea, y la gente lo entiende. No cuesta nada hablar de un encuentro telemático, se entiende perfectamente. Entonces, estaba recién leyendo una entrevista al filósofo que murió, Umberto Giannini, que era académico nuestro, y él hablaba justamente de la pobreza en la que estábamos sumidos por el uso de este on permanente, que no tiene ningún sentido y que reemplaza la palabra cosa, y que se habla constantemente. Entonces, en Chile, la situación de esa palabra webinar es particularmente odiosa. Y yo creo que nos tenemos que reír de ella hasta que desaparezca. O sea, tenemos que reírnos cada vez que alguien diga eso, hasta que se produzca una especie de vergüenza colectiva, que ya se está produciendo. Porque verdaderamente, de haber una buena sustitución, la hay. Y el cruce es realmente tan desafortunado que hay que tener oído verdaderamente de tarro, como decían en el campo, para no darse cuenta de que es una palabra mal sonante. Bien,
Yo creo que vamos a empezar a recepcionar las preguntas de las personas que nos están mirando en este momento, porque tal vez hay muchas inquietudes con respecto a lo que ustedes han mencionado, así que vamos a hacer la selección de algunas preguntas y las vamos a ir conversando a medida, digamos, que vamos discutiendo este tema tan interesante del habla chilena en tiempos de pandemia. Bien, hemos recepcionado varias preguntas y la verdad es que vamos a partir por una que llegó por Twitter que dice lo siguiente, dice, el artículo para COVID-19 ¿debería ser femenino o masculino? Ya entramos en el plano un poco del género, pero ¿alguno de los dos que quisiera contestar la pregunta? ¿Quieres tomar la palabra? ¿O prefieres que lo haga yo? Parece que Alfredo no tiene audio. En este momento, entonces, tendría que decir que ¿Sí? él tiene audio. Ahí lo escuchamos, Alfredo. Sí, ahí lo escuchamos, don Alfredo. ¿Sí? ¿Pero me escuchan? No. Sí. Allá. Sí. ¿Quieres contestar? Como tú quieras, Adriana. No, prefiero que contestes como el artículo que corresponde a COVID. Esa pregunta no tiene mayor dificultad en ser respondida, puesto que es ¿cuál fue el coronavirus, no? Sí. Esa es la pregunta. El género de la palabra, por supuesto que virus es una palabra, ¿no es cierto? Es un neologismo, una palabra compuesta por corona y por virus. Y por supuesto el sustantivo virus ha existido desde mucho tiempo y es masculina, es el virus y por lo tanto es el coronavirus, ahí no hay ninguna duda. Es un tipo de virus, por lo tanto el coronavirus, no la coronavirus. Sería hacer concordar uno de los formantes de la palabra corona, que no es la que da justamente el género a la palabra. La coronavirus de ninguna manera. Así que no, ahí no hay mayor problema, digamos, en pronunciarse sobre el género, que es masculino, sí. Perfecto. Don Alfredo, tenemos dos consultas para usted. La primera, muy relacionada con lo que usted estaba contando, que hay una profesora en línea, la profesora Feliz, que dice, me refiero particularmente a la pregunta en relación a cómo nosotros hemos ido incorporando palabras de uso del inglés en nuestra cotidianidad. Entonces, la profesora Feliz dice, si en países de habla inglesa comienzan a incorporar palabras en español, ¿también el profesor Matus consideraría que es negativo y ellos están perdiendo su cultura y corren riesgo de extinguirse? Esa es la pregunta para usted, don Alfredo. ¿Qué piensa? No, eso claro, eso es cuestión de la intensidad del contacto, por supuesto. No se puede opinar in abstracto, no se puede opinar. Habría que ver, por ejemplo, la situación en Estados Unidos, la presencia del español en Estados Unidos, que es muy, pero muy importante y cada día más importante. El grupo de hispanohablantes de Estados Unidos es mucho mayor que toda la población de Chile, más de 50 millones. ¿Cierto? De tal manera que algunos dicen que esa es una lengua románica que se habla en Estados Unidos, el español de Norteamérica. Bueno, habría que ver ahí la intensidad de las palabras, ¿no? Yo no puedo pronunciarme así tan drásticamente. Yo me he pronunciado sobre la lengua española, ¿no es cierto? Que tiene más de 10 siglos de existencia. 10 siglos si tomamos en consideración el primer documento escrito que nos dice que ya hay español, que es del siglo X. Es una lengua que tiene 10 siglos, ¿no es cierto? Es un volumen histórico realmente de gran peso, de gran peso. Pero otra cosa es la situación ¿no es cierto?, de los que hablan inglés, angloparlantes en Estados Unidos, por ejemplo, o en Inglaterra, pero hablemos de Estados Unidos, donde la presencia del español es muy fuerte. No, de ninguna manera en esa también población tan grande de Estados Unidos, el peso demográfico de los hispanohablantes es mínimo y por supuesto que hay situaciones de contacto muy estrecho
en algunas comunidades en que se emplean ambas lenguas y al mismo tiempo hay un contacto que permite que en realidad el español empiece a desfigurarse, como sucede con el Spanglish. Por ejemplo, el Spanglish ya es una suerte de mortandad lingüística. Eso no es ni español ni tampoco es inglés. Pero estamos hablando del inglés en general en Estados Unidos, no. Ese contacto de ninguna manera yo lo calificaría de peligroso para el inglés, ¿no? El inglés no corre ningún peligro en este momento, ¿no? Bueno, el español tampoco hay que decirlo, gracias a Dios. Otra pregunta que nos llegó es de María Isabel Celada. Ella dice, profesor Matus, ¿acaso el proceso de globalización no trae como consecuencia el homogenizar el lenguaje? No, homogeneizar, ninguna lengua puede llegar a ser homogénea, no es imposible, pues la lengua está en relación con una cultura que va cambiando y que es muy rica, y de tal manera que toda la diversidad que hay dentro de una cultura, ¿no es cierto?, con todas las globalizaciones que se quieran, las culturas tienen su idios también, igual que las lenguas, tienen su personalidad histórica. Así que la globalización no va a poder llegar nunca a borrar ese idios. Y por lo tanto, ese idios se manifiesta en las lenguas. No, la globalización nunca, no puede tener tampoco el propósito, el ideal de homogeneizar las culturas. ¿Qué es eso, homogeneizar las culturas? Y homogeneizar la lengua. Una lengua puede ser unitaria, que es otra cosa, pero no homogénea. Ninguna lengua que esté en la boca de los hablantes, en una sociedad concreta, puede ser homogénea. Tiene diversidad interna, naturalmente. ¿Cómo va a homogeneizar usted el modo de hablar de todas las regiones hispanoamericanas? De los peruanos, los venezolanos, los argentinos, los chilenos, pero hay unidad. Por eso la gran característica de la lengua española es unidad en la diversidad. Variación dentro de la unidad. La unidad está dada por, digamos, todo lo que compartimos, digamos, y que nos permite justamente sostener que estamos hablando la misma lengua, y que viajamos a México, viajamos a Cuba, viajamos a España y nos entendemos en la misma lengua. Pero eso no quiere decir homogéneo, el español no es homogéneo, hay diversidad interna, y esas diferencias internas no obstaculizan la intercomprensión. Así que la globalización, no sé si se piensa una globalización lingüística en que se borren todas las diferencias locales y que están en relación con historias locales, con tradiciones locales, con una naturaleza, con una flora y una fauna, etc. Vamos a hacer tabla rasa de todo eso para que se homogeneice. Y ese no es un ideal, ¿no es cierto?, que tengamos una lengua homogénea, además que no existe en ninguna parte. Muchas gracias, don Alfredo. Adriana, por favor, ¿quieres complementar? Quería complementar apenas con una frase muy linda que hizo una mujer, miembro de la Academia Cubana, en la Feria del Libro de Buenos Aires. Nos presentamos juntas en una mesa y ella dijo: yo hablo español en su variante cubana. Y la variante cubana, por supuesto, era rica, era movida, era interesante, era linda. Es todo lo que decía Alfredo Matus recién, es decir, la diversidad de las lenguas, la variante de las lenguas, la variante del español en lo chileno. Eso es pura riqueza. Y la homogeneización nos quitaría esa riqueza. Aprovechando que estás hablando, Adriana, y que explicaste muy bien un poco lo que significa o el sentido que se le ha dado a la palabra webinar, hay una persona que nos pregunta qué piensas de la palabra whatsappeo. ¿Qué podrías tú decir de esa palabra? ¿Qué comentario? Hasta don Alfredo se ríe. Dice, Carmen Galarse dice whatsappeo, de comunicarse a través de WhatsApp, es por ahora palabra. Yo pregunta un poco, ahorrar palabras. ¿Qué piensan ustedes? Eso es como
A mí me hace mucha gracia, igual que le hizo gracia a Alfredo ahora, porque tiene un cruce con otra palabra chilena que es sapear. ¿No es cierto? Cuando uno sapea, y el whatsappeo parece un neologismo muy divertido, un poco, tiene toda la raíz de la aplicación que se llama WhatsApp, pero la combina con el sapeo nuestro, que es muy criollo. Entonces, yo lo encuentro un chiste y lo encuentro un chiste bueno. O sea, creo que a mí no me causa urticaria. A ti sí, Alfredo. No sé, me gustaría saber lo que piensas. No, a mí tampoco me impresiona mucho. Lo que sí ahí hay resonancias de otra palabra tabudizada, por supuesto. Sucede como con webinar, como lo mostró muy bien Adriana, que efectivamente en el oído nuestro está, bueno, webinar viene de web, pero resulta que en español de Chile tenemos la familia del huevo, que es una familia tremendamente, ¿no es cierto?, tabudizada. Todos los derivados de huevo, desde el verbo huevear, hueveo, ¿no es cierto?, huevada, etcétera, etcétera. Por supuesto, al decir webinar, para el chileno hay una resonancia con el hueveo y con el verbo huevear, etc. Y es por eso que es particularmente odiosa, como decía nuestra directora, en nuestro medio. Y eso es por connotaciones, por resonancias. Eso no sucede en otras partes, por ejemplo, donde no está tabudizado huevear, por ejemplo. Bueno, algo parecido sucede con el ¿cuál era? Sapear, ¿no? WhatsApp, claro. WhatsAppeo, sí. ¿Cómo? WhatsAppeo. El WhatsAppeo. Claro, Claro. por supuesto que el WhatsAppeo, naturalmente, que resuena también a peo, que realmente es una forma popular de pedo. Pues la palabra castiza es pedo, pero con una D que en el español de Chile es muy caediza. No solo en el español de Chile, pero en el Chile esto es extremo. Don Ramón Méndez Pidal decía que la D intervocálica en Chile se pierde completamente, ¿no es cierto? Todo, nada, universidad. La gente más culta que en este país, tengo que ir a la universidad. No hay ninguna D ahí, ni la D intervocálica, universidad, ni la D final. Todos los estudiantes y todos los profesores decimos, oye, ¿vas a ir a universidad? Universidad, imagínense. Bueno, entonces pedo perdió en Chile mucho tiempo la D y se transformó en pedo. Y entonces WhatsAppeo también en nuestro oído regional, en nuestro oído chileno, por supuesto que se asocia. Y entonces resulta un poquito ingrata la palabra. Pero a mí no me choca, como tampoco a la directora le choca, y parece ser que no existe en español. Ahí habría un casillero vacío. No existe un sustantivo justamente para la acción de sapear. No existe. Perfecto. Por lo tanto, necesitaríamos esa palabra y por lo tanto bienvenida. Pero tiene ese escollo que suena fea. Podríamos decir entonces que la academia aprueba WhatsAppeo. Con una sonrisa, cerrando un ojo, Rocío, mire que la academia tenemos que ser ahí más flexibles y sirve para reírse también un poco de cómo hablamos. Pero les quiero contar que en el chat hay toda una discusión con respecto a lo que ustedes, don Alfredo, definía como que coronavirus se le podía anteponer el artículo él. Les voy a leer un poco la discusión que hay. Dice, Daniel Val dice, pero COVID termina con D, dice C, lo que es femenino, ¿ya? Después dice el mismo, dice, así que coronavirus es masculino, pero la pregunta era en relación a la palabra COVID, si entendí bien. Y otra persona le contesta, pero coronavirus es distinto a COVID-19. El primero es el tipo de virus y lo segundo es la enfermedad. Entonces debería ser la COVID-19, están preguntando, ¿ya? Y después Daniel Val dice COVID, coronavirus, dice AC. Ahí más o menos está a la discusión entre que COVID queda o no queda con el artículo COVID, no coronavirus en el fondo. No sé qué piensan ustedes. Mi amiga francesa
Danielle Boll, que es amiga mía y gran traductora. Ella, yo diría que la explicación que dio don Alfredo es absolutamente impecable. Es el virus. Y la enfermedad no es otra cosa, es una enfermedad producida por el coronavirus. Por lo tanto, es él y no la. Lo demás es estar hilando en exceso. Ya, perfecto entonces. Hay otra pregunta también que dice de Hazel, Beatriz, dice, ¿cómo hacer que los niños se apropien del lenguaje sin que sea una carga para ellos? De alguna manera, claro, uno piensa en el colegio, piensa en el tipo trabajo que uno hace con los niños de colocarles palabras de vocabulario y a veces eso se hace como pesado. ¿Cómo creen ustedes que podríamos incorporar el vocabulario tal vez de una manera mucho más lúdica? ¿Qué sugerencias, digamos, le podríamos dar a Hazel Beatriz? ¿Cuál de los dos, Alfredo? ¿Quieres empezar? A mí me gustaría contestar esa pregunta también. Como quieras, Adriana, puedes hacerlo tú si quieres. Sí. Me gustaría mucho a mí resaltar que la palabra, junto con ser un instrumento de comunicación, es un instrumento verbal, fónico, de juego. Y que si hay algo que se crea entre una madre y un hijo solo a través del tono, es lo que precede a la palabra, y que eso es como lo fundamental de la palabra. Y si uno mantuviera una noción entre afecto y juego con los niños en relación con las palabras, nosotros todos tenemos recuerdos de abuelas que eran capaces de contar un cuento en verso, de décimas, que con Alfredo tenemos tanto gusto en escucharla, de juego, hacer que la gente, procurar situaciones en que según la edad del niño pueda jugar con una palabra, como juega Vicente Huidobro, por ejemplo, con la golondrina. ¿Qué pueden inventar ustedes a partir de la golondrina? Pues hay muchas cosas interesantes que se pueden hacer de puro juego y los niños están muy dispuestos a jugar. Y la otra cosa en la que uno debería aprender no es solo el juego fónico y de imaginación que se sigue, sino también a la capacidad de conversación, que incluye la capacidad de escucharse, que incluye la capacidad de sintonizar, y que al conversar uno se da cuenta que las palabras que usa habitualmente le pueden resultar incómodas en el sentido de insuficiente. Entonces, por un lado, el juego, por otro lado, el teatro. Alfredo no se imagina, por favor, cuéntanos de eso. Porque el actor, la relación que tiene con el lenguaje, esa es la relación que un niño debería tener con el lenguaje. Que por un lado no es capaz de dominarlo y por otro lado de dejarse dominar por él y de hacer un juego que le amplíe la mente y la personalidad. Alfredo es la persona más indicada para hablarnos de eso. Gracias, Adriana. No, yo diría que, bueno, ustedes saben que iban conversando dos peces en el agua, en el mar, y entonces uno le decía, bueno, y el agua, le sacó el tema del agua. El agua, le dijo el otro, ¿qué es eso el agua? Bueno, y resulta que ellos estaban absoluta, como todo pez, viviendo por el agua y, digamos, pero no podían objetivar eso. No podía, eso que estaba dentro de ellos, no podían transformarlo en objeto. Entonces, a los niños hay que hacerles tomar conciencia de eso, que están en el agua, como los peces, y esa agua es justamente la cultura y es la lengua. Ellos están hablando todo el día. Entonces, hacerlos tomar conciencia nada más que de eso, que ellos están hablando todo el día. Entonces, no transformar el curso del lenguaje en que se toma
la lengua española o el hablar como una cosa ajena, como una cosa separada, como una cosa distante del niño. Ahora vamos a estudiar los verbos, pero qué sé si los verbos los usan ustedes a cada rato y los conjugan a cada rato. Es cosa de que tomen conciencia de ello nada más, ¿no es cierto? Ahora, el aspecto lúdico, por supuesto, claro que sí. El teatro es puro juego, naturalmente. Así que lo que nombró justamente Adriana es fundamental, el teatro. El teatro es jugar, y jugar con el lenguaje, por supuesto. ¿Para qué decir jugar con las palabras? Como lo hacían los creacionistas, como lo hizo Vicente Huidobro, por ejemplo. Y eso lo hace Vicente Huidobro porque es innato en el hombre, en el niño, el jugar con las palabras. Inviten los profesores a jugar con las palabras. ¿Cierto? Vicente Huidobro, ahí viene la golondrina, la golondrisa, la golondriña, etcétera. Pero sí, las palabras son para emplearlas, utilizarlas, y somos nosotros los dueños del lenguaje. De tal manera que tenemos una sustancia mucho más entretenida que la masilla que usan los estudiantes, ¿no es cierto?, para moldear. Podemos moldear nuestra lengua. Así que no sé qué más podría decirles, invitarlos. Creo que lo mejor es lo que ha dicho nuestra directora, invitarlos a jugar y a tomar conciencia de que el lenguaje está en nosotros, no es una cosa distante, no es una cosa que se estudia en el ramo de lenguaje y comunicación. El lenguaje se aprende por todas partes y por todos los poros. El lenguaje se aprende en todas las asignaturas. Los profesores de química son profesores de lenguaje, los profesores de geografía son profesores de lenguaje, los profesores de matemáticas son profesores de lenguaje. Todo. No es que tengamos que tener unas 3 horitas semanales para estudiar lenguaje. Estamos todo el tiempo empleándolo en vivo. No es una cosa extraña a nosotros. Así que es nada más que hacerles tomar conciencia de esto a los niños y que jueguen, que se enseñoreen con su lengua, que la dominen, que jueguen con ella, con las palabras, que jueguen formando palabras nuevas, que jueguen, ¿no es cierto?, conjugando verbos, por ejemplo. No sé. Que se rían con nuestros dichos, con nuestros refranes, que los hagamos jugar con eso, que hagamos un diálogo solo de dichos. Eso sería muy divertido. Realmente hay que buscarle el lado cómico, hay que buscar un lado verdaderamente de creación, no de repetición. No se trata de aprender un lenguaje por repetición, se trata de sacar esa capacidad lingüística que existe en cada uno y que es parte de un desarrollo mental también, porque al nombrar uno es capaz de distinguir, por lo tanto es capaz de pensar. Lenguaje, la riqueza del lenguaje y la riqueza del pensamiento. Qué maravilloso mensaje y qué gran desafío para los papás el día de hoy que están con los niños en la casa. Qué invitación más bonita a crear palabras, a jugar, a inventarse con la poesía, ¿cierto? No solo con el teatro, sino que es realmente una hermosa manera de terminar esta conversación. Yo quiero invitar también a las personas que nos han escrito, que puedan seguir discutiendo en Twitter, y agradecer, por supuesto, a Adriana, a don Alfredo, todo lo que ustedes nos han compartido, que en realidad es como una clase magistral que enriquece el espíritu, que a uno lo renueva también en el gusto por el lenguaje, y como decía Adriana, el lenguaje es transversal a todas las asignaturas, a toda nuestra vida, a todas las cosas que se nombran, se conocen, es maravilloso. Así que yo quiero agradecerles todo lo que nos han contado. Me siento yo muy reconfortada, digamos, en esta conversación, muy privilegiada también el estar con ustedes, y quisiera invitar ahora justamente a Jimena Lavín, que ella, hola Jimena, bienvenida. Hola. Jimena es magíster en lexicografía hispánica y es responsable del Departamento de Consultas Idiomáticas, ¿ya? La Academia Responde. Ella está detrás, digamos, de todo eso, y además es una colaboradora externa del Departamento de Español al Día. Y ella para nosotros, para SM, es muy importante porque es un nexo clave, ya, donde recibe, digamos, todas las consultas y también nos va comunicando todo lo que ella va recibiendo.
Y ella, ¿qué mejor? Porque nos va a presentar la nueva plataforma, y qué mejor que darle la palabra, digamos, a ella para que nos puedas contar, Jimena, un poco cómo se viene esta nueva plataforma, e invitar a todas las personas que nos están escuchando, digamos, a cómo pueden acceder a ellas y así enriquecer también su idioma, nuestro idioma en realidad. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan este día en este encuentro entre la Academia Chilena de la Lengua y SM Chile. Este año el Departamento de Consultas está justamente cumpliendo 10 años desde que partió su funcionamiento el año 2010. Y han sido 10 años atendiendo las dudas idiomáticas del español general y del español de Chile en particular, no solo de consultantes chilenos, sino también de consultantes de muchos países de habla hispana y de no hispana también. Hemos atendido en estos 10 años principalmente dudas de los 3 grandes planos de la lengua, el ortográfico, el gramatical y el léxico. Y este aniversario lo estamos cumpliendo justamente como lo han dicho anteriormente acá otras personas, lanzando o implementando una nueva plataforma de consultas con un nuevo enlace también en la página de la Academia Chilena de la Lengua y un nuevo formulario electrónico que nos permite llevar de otra manera el registro de consultas. Y eso es precisamente lo que vamos a conocer esta tarde. Abro la presentación, ¿cierto? Muy bien, vamos entonces en primer lugar, ahí estamos en la página de la Academia Chilena de la Lengua, ¿cierto? Y encontramos la ventana de acceso al Departamento de Consultas Idiomáticas. Ahí la tenemos en grande. Cuando entremos a esta página nos vamos a encontrar con información del departamento que muestra la trayectoria del servicio durante los 10 años. En primer lugar, vamos a encontrar información detallada de lo que ha sido la creación y el desarrollo de este servicio, específicamente desde el año 2012, en alianza muy sólida y muy fecunda con SM Chile. Principalmente esta alianza nace para tener una mayor optimización y mayor difusión del servicio, sobre todo en la comunidad educativa. En el marco teórico y metodológico vamos a encontrar principalmente cuáles son las bases en que se fundamentan las respuestas que da el servicio. Estas bases están esencialmente en las obras panhispánicas de la Asociación de Academias de la Lengua Española. La ortografía, el diccionario, la gramática, el diccionario panhispánico de dudas. Y por supuesto, en los casos en que es necesario, se respeta la diversidad propia del español de Chile. Entre los objetivos quiero destacar el fuerte lazo que tenemos con el equipo del Departamento de Español al Día de la Real Academia Española, del cual yo también trabajo en forma externa, y de hecho, justamente con ocasión de los 130 años de la Academia Chilena de la Lengua, su directora, Elena Hernández, visitó Chile y participó en diversas actividades, tanto en Santiago como en Valparaíso. Finalmente, aquí vamos a encontrar en una ventana o en un acceso especial un número importante de presentaciones y actividades que hemos hecho en conjunto con SM Chile. Y lo más interesante es que la Academia ha llegado presencialmente de Arica a Punta Arenas, abarcando todo el país, a distintas universidades y colegios. En estos últimos, vinculados al proyecto Diálogos de la Lengua que desarrolla la Academia junto con SM. Y quiero destacar lo fructífero
y significativo que ha sido este trabajo, puesto que ha permitido trabajar directamente con los estudiantes y profesores, tanto en las universidades como en los colegios, y como decía, de norte a sur del país. Y quiero destacar todavía más que la Academia Chilena de la Lengua es la única academia de la Asociación de Academias de la Lengua Española que visita y llega en persona a diferentes establecimientos educacionales y se reúne con sus profesores y alumnos para hablar de la norma y del uso de la lengua española. Luego encontramos esta ventanita celeste, ¿cierto?, en que vamos a entrar directamente a este nuevo formulario electrónico del Departamento de Consultas. Aquí ustedes van a ver que se registran los datos del consultante. Aquí ustedes escriben su nombre, su nivel de estudios, su profesión o actividad, sus datos de correo electrónico, teléfono si quieren, luego el asunto o materia por el que van a consultar y finalmente la duda idiomática, ortográfica, gramatical o léxica. En esta nueva plataforma que ha partido este año, se van guardando todas las consultas con la fecha en que han sido enviadas. La fecha, el consultante y el asunto por el que ha preguntado. Y así llega la consulta a nuestra plataforma. Están los datos del consultante al comienzo y ahí tenemos una muestra solamente de un ejemplo de una duda de un consultante y también una muestra de la respuesta que se le ve, que se le envía. Posteriormente, en la misma plataforma, una vez que han sido ya enviadas todas las respuestas a las consultas, estas quedan ordenadas en un historial en que se ordenan en forma muy clara por número, asunto o materia, las fechas de ingreso y de envío de la respuesta. Además, lo interesante de esta plataforma es que nos permite exportar toda esta información a un archivo Excel donde se va configurando esta base de datos y que en el futuro, por supuesto, puede ser de mucha utilidad para la misma Academia y Ediciones SM. Les decía al comienzo que en estos 10 años nuestro servicio ha atendido dudas concretas, principalmente de estos 3 planos, dudas ortográficas, dudas gramaticales y dudas léxicas. A continuación, solamente vamos a ver una muestra de las categorías más frecuentes de las consultas de estos 3 planos. En primer lugar, dentro de las dudas ortográficas, tenemos las dudas referidas a acentuación, mayúsculas, un gran tema, las nuevas normas de ortografía a propósito de la publicación el año 2010 de la nueva ortografía, los extranjerismos crudos y las adaptaciones, muy vinculado al tema que exponían la señora Adriana y don Alfredo, el uso de los signos de puntuación, el uso de abreviaturas y siglas y la escritura de las palabras, ya sea en grafías simples o complejas. Como dudas gramaticales, también solo una muestra por categorías, el uso impersonal del verbo haber, el conocido hubieron o hubo, habían o había, dudas referidas al género y al número de las palabras, el uso de los pronombres personales, temas de concordancia, tiempos verbales, especialmente conjugación de tiempos verbales y construcciones gramaticales, principalmente complemento directo, complemento indirecto, el queísmo, el dequeísmo. Y por último, dentro de las dudas léxicas, muy frecuente el empleo de los topónimos y gentilicios de Chile, el uso de voces indígenas, muchas consultas, especialmente de estudiantes de colegio, voces de uso en Chile, lo que muchos llaman los chilenismos,
significados y sinónimos de palabras en general de la lengua, el uso de extranjerismos y neologismos, que ya lo habíamos comentado también dentro de las dudas ortográficas, pero que también aparecen como un tema léxico sin duda, y también la incorporación de voces al diccionario. Es una duda muy frecuente cómo se pueden proponer voces para que el diccionario académico las recoja y las incluya. Quiero referirme ahí al ejemplo que daba don Alfredo Matus de la palabra chispeza, que es una palabra que ha recibido muchas sugerencias de propuestas que debería ser incorporada. Por lo menos, si no está todavía en el diccionario académico, sí, por supuesto, lo va a estar en un diccionario diferencial de uso del español de Chile, quizás en una futura edición del Deutsch. Muy bien, esta ha sido resumidamente la presentación de lo que es la nueva plataforma, el nuevo enlace. Entonces, la invitación es que nos escriban a este nuevo formulario, que envían sus dudas, como les decía, de ortografía, de gramática o de léxico, ya sea del español de Chile o del español general. Aquí los vamos a esperar con sus consultas para dar atención muy detallada con las fuentes oficiales para satisfacer las dudas que ustedes tengan. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Jimena. Vamos a invitar a don Alfredo, a doña Adriana, porque nos vamos ya despidiendo de esta conferencia virtual. Ya me voy a tomar, digamos, de las palabras no webinar, conferencia virtual, para ir enriqueciendo, digamos, ya haciéndonos cargo, digamos, justamente de lo que hemos conversado. Y nada, solamente agradecer. No sé si don Alfredo, Adriana, quisieran decir alguna palabra de despedida. Yo quisiera agradecer a todos los que han participado, a Rocío, que fue una excelente moderadora, a todos los que aseguraron la continuidad, a la muy buena presentación de Jimena Lavín. Quisiera notar también que en el principio de nuestro Twitter hay una dirección que lo lleva directamente a la consulta. O sea que vamos a ponerlos en vitrina, Jimena, durante un buen tiempo para que el Departamento de Consultas Idiomáticas que tenemos en conjunto con el auspicio de la editorial SM tenga una difusión como probablemente no ha tenido nunca, gracias a los nuevos medios tecnológicos de los que ahora ponemos. De manera que el excelente trabajo al que ella se refirió antes pueda llegar a un público mucho más amplio. Agradezco también especialmente a nuestro director honorario por ser en el fondo el creador de este servicio. Ahora lo estamos llevando adelante en otra etapa, pero él es el padre espiritual, lo decía al principio, y creador del servicio, y es por su conocimiento y su dominio del idioma que la academia ha llegado donde ha llegado. Le cedo la palabra, le cedo la última palabra entonces, porque le corresponde a don Alfredo. Es difícil dar la última palabra, porque la última palabra ya la dio usted, directora, y no pudo haber sido más cabal. De modo que ese es el broche de oro, realmente. Yo nada más que agradecer a todos los que han participado en esta, no sé si llamarle entrevista, no fue entrevista, no, en esta disertación o en este diálogo, digamos. Conversación. Es una palabra que se puede usar, pero es tan fea, ¿no es cierto? Y ahí estoy diciendo conversativo. Pero conversación, por supuesto. ¿Por qué conversatorio? Porque tiene una antigüedad y un éxito tremendo conversación. No, agradecerles a todos, partiendo por nuestra directora, que realmente es una de las más entusiastas, ¿no es cierto?, planificadoras del cultivo de nuestra lengua,
el cultivo planificado de nuestra lengua ya lo encabeza y naturalmente que eso yo lo agradezco, pero de corazón, porque está tan tremendamente involucrada en nuestra cultura del idioma. Eso es un término que empleó nuestro querido, lamentablemente ya no está con nosotros, Andrés Gallardo, la cultura del idioma. Si nosotros estamos dedicados a la cultura del idioma, por supuesto, porque consideramos que es un bien, es un tesoro, es algo valioso que tenemos que proteger, que tenemos que cuidar. Y por supuesto agradezco a nuestros aliados de SM que nos está secundando. Yo desde que partió este servicio, en la primera oportunidad, me acuerdo que me invitaron a España, incluso fui allá a visitar las ediciones SM en Madrid, ¿no es cierto? Y todos entusiasmadísimos con considerarse nuestros aliados en esta campaña, en esta vocación, en esta misión, no sé cómo llamarla, superior, que es justamente la misión de preocuparnos de nuestra lengua, ser conscientes del valor que tiene, preocuparnos de nuestra lengua, preocuparnos de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de nuestra historia, de nuestras identidades, de nuestros futuros, etc. Así que preocuparse de la lengua va mucho más allá, muchísimo más allá, y me emociona mucho esta alianza con SM que nos secunda y nos sigue en todas nuestras metáforas e imaginaciones, apoyándonos, ¿no es cierto? Así que en la persona de ¿no es cierto?, se me fue su nombre, por favor, Perales. Rocío Rosales. Pero Rocío, un nombre tan lindo, perdón, Rosales, no Perales. Mire usted cómo funciona la comisión. Me fui no hay por problema. el sonido. Me fui por el sonido Perales, Rosales, hasta llegar a Rocío. En usted, sobre todo, yo sitúo en este momento nuestra gratitud. Realmente, y usted lo ha hecho magnífico, por supuesto, como no. Así que muchas gracias. Espero que tengamos la posibilidad de revivir nuestros diálogos de la lengua ahora también, ¿no es cierto?, por vía telemática, lo hemos dicho en presencia siempre, en todo el país, desde Arica hasta Punta Arenas, pero podemos seguir haciéndolo, visitando colegios, etcétera, por esta vía. Y Rocío claro sí. tiene un conocimiento, además del profesorado chileno y de nuestra realidad, ¿no es cierto?, pedagógica, que no podemos tener un mejor interlocutor que usted, Rocío. Muchas gracias. Muchas gracias, ¿no? A ustedes. Reitero los agradecimientos, por supuesto, a doña Adriana, a don Alfredo, a Jimena y a todas las personas que nos están viendo en este momento por sus consultas, a que esto va enriqueciendo justamente esta conversación que tuvimos, de la cual esperamos que cada uno de ustedes la haya disfrutado como me pasó a mí, que yo creo que también ayuda mucho, digamos, a llegar a través de estas palabras, de estos juegos de palabras, a comprender más la sociedad y el mundo en el que estamos viviendo el día de hoy. Y también quisiera aprovechar de mandarle un saludo a todos los profesores y todas las profesoras que han hecho una labor extraordinaria en este tiempo de pandemia con sus estudiantes, que creo que hay que destacarlo, y invitarlos en una próxima oportunidad a que podamos reunirnos y seguir dialogando, digamos, en función del lenguaje. Muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Rocío. Don Alfredo. ¿Puedo decir una coda? Por supuesto. Una coda. No, nada más que, pero para que nos vayamos convencidos absolutamente. De todas maneras. Nuestra directora lo ha enfatizado y lo enfatiza con todas las actividades que ella organiza, etcétera, que estamos en una cuestión superior. Esto no es una cuestión de meras palabritas. No estamos aquí nada más que para decir, ay, no dijo de qué, sino dijo qué. No use este extranjerismo. No estamos en cosas menores. No estamos en gramatiquerías menores.
estamos en cuestiones que atañen a nuestro espíritu, porque estamos pisando en lo más hondo, en lo más hondo, dirían los andaluces. Estamos en lo hondo del cante hondo, en el espíritu humano, en nuestra cultura, en nuestra historia, en nuestra identidad, a través del lenguaje, porque todo eso es el lenguaje. Entonces tenemos una responsabilidad histórica tremenda. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, hacer un llamado, como digo, ya lo ha dicho nuestra directora, a que realmente tomemos en serio esta actividad, en serio, pero muy lúdicamente, porque esto nos lleva a jugar con una sustancia que es realmente trascendente. Muchas gracias, don Alfredo, por dejarnos ese gran desafío y esperamos, como le decía a todos, que nos podamos encontrar en una segunda oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.